Hola, mi nombre es Denise Lefián y junto con mi compañero Leonardo Chacón somos de la carrera Ingeniería en Administración de Empresas. En el ramo de probabilidad presentaremos un proyecto llamado Movilidad Urbana y Hábitos de Transporte, desde una perspectiva basada en los usuarios de INACAP. El tema a presentar es movilidad urbana y hábitos de transporte. Bueno, en este proyecto más que nada vamos a poder explorar condiciones y hábitos de transporte en los estudiantes de INACAP, pudiendo así llegar a analizar distintas variables, como por ejemplo cuánto tiempo ocupan en el traslado, cuánto dinero gastan y cuál es su calidad de vida. La pregunta a investigar sería cómo influyen las condiciones del transporte en los hábitos, economía y calidad de vida de los estudiantes de INACAP de Rancagua. Nuestro objetivo será poder llegar a caracterizar estas condiciones que influyen en las variables ya antes mencionadas. Bueno, sabemos que la movilidad urbana puede afectar directamente a la calidad de vida y desempeño académico de los estudiantes, ya que en el trayecto existen dos tipos de variables. Una, gasto excesivo en pasajes. Dos, largas horas de trayecto, lo que puede provocar que los estudiantes lleguen a la sede de INACAP de Rancagua fatigados y con sueño. Este proyecto busca proporcionar datos sobre cómo las condiciones de transporte pueden influir en la población estudiantil de INACAP, pudiendo así destacar áreas críticas para poder mejorar aplicando muestreo estratificado por género. Bueno, la problemática en este proyecto es que los estudiantes de INACAP de la sede de Rancagua están constantemente enfrentando desafíos en la movilidad urbana. Ellos se enfrentan a costos elevados en los pasajes, tiempos prolongados de desplazamiento, y esto puede afectar en las condiciones de su bienestar diario y también al rendimiento académico y económico del estudiante. El tipo de muestreo será estratificado proporcional. La población objetiva serán estudiantes de INACAP de la sede de Rancagua que estén matriculados, la edad entre 18 y 35 años. Se tomará una muestra de 50 estudiantes de una encuesta en donde se encuestaron a 100. La estratificación será por género, mujeres, hombres y también se considerará la diversidad de género. La ocupación será estudiantes de INACAP que estén estudiando o trabajando o que estén realizando ambas actividades. El factor socioeconómico variará desde bajos, medianos y altos. Buenas tardes, estimado profesor. Como acaba de decir mi compañera anteriormente, el tipo de muestreo será estratificado proporcional. En esta idea positiva voy a explicar lo que es la utilidad. El por qué utilizamos este tipo de muestreo, ya que por su mayor precisión reduce la variabilidad dentro de cada extracto al crear subgrupos y ser evaluado de manera más equilibrada. También en la mayor precisión estadística, al trabajar con subgrupos, reduce la variabilidad dentro de cada grupo, lo que mejora la precisión de estimaciones generales. El resultado más fiable permite obtener estimaciones más exactas de cada extracto, lo que es útil si quiere analizar subgrupos específicos dentro de la población. En esta diapositiva daré la explicación en cómo realizamos este cálculo para poder ir de una manera más equilibrada, como dijimos las ventajas de la idea positiva anterior. Y en lo siguiente, eligiendo así, como dijimos anteriormente, seleccionando por frecuencia de género, realizamos un recuento de la cantidad de género en la tabla de 100 encuestados, multiplicado por su valor representado en porcentaje, dando así la cantidad de usuarios que debemos elegir aleatoriamente para cumplir con las ventajas que hemos establecido en la idea positiva anterior. Bueno, acá tenemos la base de datos muestral y la variable aleatoria, en donde 48 personas que respondieron a la encuesta indican ser del sexo femenino, 51 personas que respondieron a la encuesta indican ser del sexo masculino, mientras una persona que respondió a la encuesta prefirió no dirigirse o decir su género, representando los porcentajes 48%, 51% y 1%. La variable aleatoria en el género femenino quedó como 23,04, en el masculino como un 26,01, mientras en el prefiero no decirlo con un 1. Una vez dada, pasaremos con las preguntas en la tabla 1. Según la tabla, la mayoría de las muestras tienen entre 18 y 22 años, con un promedio de 26 años y con una devolución estándar de 6,65.
La pregunta es la siguiente. Estudiantes que tienen entre 20 y 25 años. Como resultado de los estudiantes que tienen 20 años nos dio un 14,71% y los estudiantes que tienen hasta 25 años tienen un 38,30%. Dando así el resultado de los 25 menos los 20 nos da un porcentaje de 23,59%. Pasando a la segunda pregunta de esta primera tabla, que es la siguiente: ¿cuántos años debe tener un encuestado para estar en el 30% más joven? Como resultado me dio 23,5 años. Pasando a la tabla 2, que nos dice que al analizar los datos se observa que la categoría con mayor frecuencia es masculina, con 25 respuestas en total. Esto significa que la mayor proporción se muestra identificada con este género, lo que convierte a esta categoría en la moda de conjunto de datos. Pregunta: se elige entre 5 encuestados aleatoriamente. ¿Cuál es la probabilidad que entre 1 a 3 encuestados que se elijan sean femeninos? Como dice la pregunta, el total de ensayos son 5 y la probabilidad de éxito es 48% que sea femenino, dándole así una respuesta del 79,85% de 1 a 3 que sean femeninos. Pasando a la tabla 3, nos dice que la moda en este caso es la moda es automóvil, ya que el medio de transporte es el principal para las 38 personas representadas en la tabla. Y con la pregunta que se eligen 8 personas, la cual la pregunta que es que viajen más de 3 en autobús, cuando el total de ensayo es 8 y la probabilidad que viajen en autobús es 16%. Nos dice que más de 3 viajen en autobús. Seleccionamos las 4, de 4 a 5, 6, 7, 8 personas, que sea la probabilidad que elijan en autobús. Y nos da como respuesta una probabilidad del 2,67%, la cual esa tabla también la vemos representada gráficamente al costado derecho, que nos representa en una parte la probabilidad y por otra parte la cantidad de viajes. La cuarta tabla nos pregunta cuántos kilómetros recorre diariamente para ir a trabajar o a estudiar. Esta información nos da una representación en cuanto a tiempo viajando y el kilómetro totalmente recorrido por el encuestado y la persona. En este conjunto los intervalos son de 2 y 12 kilómetros y 12 a 22 kilómetros. Comparten la mayor frecuencia con 11 observaciones, por lo cual de 11 personas de las que elegimos aleatoriamente, el promedio de este es el 49,84 kilómetros y la división estándar 56,75 kilómetros. La pregunta: personas que recorran a lo más 10 kilómetros, lo cual integramos la función y nos da como resultado el 24,13%. Esta pregunta es una cuantitativa continua: ¿cuántos kilómetros recorre? Pasando a la siguiente tabla, la tabla número 5, que nos pregunta cuánto gasta la semana en el medio de transporte. Vemos aquí la representación de la tabla, en la cual una parte vemos la cantidad monetaria y la cantidad de personas que gastan este dinero, y en base a eso nos da una pregunta, en base a la información otorgada del Instituto Nacional de Estadística, nos dice que un estudiante semanal gasta entre 15.000 a 20.000 pesos chilenos. En base a esta información, ¿cuál es la probabilidad que gaste entre 15.000 y 20.000 pesos chilenos un encuestado, un estudiante de aquí de nuestra sede? Como podemos ver, el promedio de este es 21.933,3 pesos chilenos y la deviación estándar de 18.051. Viendo así el resultado, vemos que la cantidad de 15.000 pesos nos da un porcentaje del 35,05% y personas encuestadas que gasten entre 20.000 pesos son el 45,75%, la cual es que entre el 15.000 pesos y 20.000 pesos chilenos gasten nuestros encuestados, nuestros estudiantes aquí en Chile, es del 10,69%, siendo de manera más equilibrada. Y pasando a la siguiente pregunta, en cuánto dinero representa las personas con el 40% de probabilidad. La respuesta es 17.374 pesos. Esta pregunta representa a una cuantitativa continua. Pasando a la siguiente tabla, podemos decir aquí que la pregunta que nos dice ¿cuántos viajes realizas durante tu última semana? Bien, en la tabla nos representan de 6 a 10 viajes, ya que es el intervalo con mayor frecuencia de 23 personas. En promedio se ve que de 9,5 viajes y la deviación estándar del 7,05.
Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál es la probabilidad que un encuestador realice más de 8 viajes? Lo cual establecemos la función y nos da un resultado como de 41%, de 41,4%, como se puede ver representado ahí. Y a ese porcentaje le restamos el 100%, que la diferencia nos va a dar la cantidad de más de 8 viajes, que nos da un resultado del 58,5%. Esta pregunta se refiere a una cuantitativa discreta. Pasando a la séptima tabla, que nos pregunta: ¿cómo califica tu medio de transporte? El medio de transporte, como se puede ver, la moda de esta tabla es de la categoría muy satisfecho, ya que la opción con la mayor frecuencia es de 18 personas. Y la siguiente pregunta nos dice: se eligen 7 encuestados la probabilidad de que dos estudiantes aleatorios tengan la frecuencia de neutro. Como se puede ver en la pregunta, el total de ensayos es 7 y la probabilidad de éxito que sea neutro es del 22%, la cual integramos la función distributive y la variable aleatoria de dos personas es del 29,3%. Pasando a la última tabla, la tabla número 8, en la cual la moda de la distribución de datos corresponde a la categoría vespertina, que representa la mayoría de frecuencia absoluta con el valor del 43. Esto indica que la mayoría de los individuos encuestados estudian de este horario. La pregunta: se escoge aleatoriamente 6 estudiantes. ¿Cuál es la probabilidad de que menos de 3 estudiantes estudien en diurno? El total de ensayo, como nos dice la pregunta, es de 6 y la probabilidad de éxito es 14. Aplicando la fórmula de distribución, nos da el resultado del 0 al 2, que es un total de 96,05%. Lo cual ponemos finalizando la encuesta de nuestra parte. Pasamos a la siguiente diapositiva, llegando así a la tabla final entregada por el señor profesor. Aquí tenemos el total de personas que utilizan redes sociales del mayor género masculino, ya que la pregunta nos dice: si se eligen 6 personas del género masculino, ¿cuál es la probabilidad de que 4 hombres tengan una cuenta de Instagram? Por lo cual, aplicando la tabla binominal, se puede ver que el 4,61%. Si bien como hicimos esto con el total de ensayos de 6 y la probabilidad de éxito, que son generalmente los hombres que tienen cuenta de Instagram, que es 49 dividido por la cantidad total, que nos representa el 27,67%. Pasando a la siguiente pregunta, que nos dicen: si se eligen 10 mujeres aleatoriamente, ¿cuál es la probabilidad de que de 5 a 8 mujeres que pasen entre 5 a 13 horas semanal? Lo cual el total de ensayo es 6 y la probabilidad de éxito es de 83,65%, por la cual que el total de tiempo entregado por la tabla en la parte izquierda de este nos dice un total de 5 a 7 horas, sumando de 5 a las 13 horas, total de mujeres, nos da, y lo dividimos por el total general, que nos da un porcentaje de 83,65% de probabilidad de éxito, lo cual que lo llevamos a variable aleatoria, y el conjunto de ellos nos da un total del 50,20% del 5 al 8 en cuanto a la tabla entregada ahí abajo. Pasando a la última pregunta de esta PPT, la cual nos dice que nos pregunta la cantidad de personas que tengan entre más de 35 años y utilice TikTok. Aquí nos referimos a la persona en general, por lo tanto no hace falta tener un filtro para el género, lo cual está remarcado con colores que nos dicen que personas que tengan más de 35 años, por lo cual tomamos la cantidad de 13 y 2, como se puede ver en celeste, ahí nos da un total de 15, dividido por el total general de 385, que nos da un porcentaje del 3,90%. Pasando a la segunda pregunta de esta tabla, lo cual nos dice la probabilidad que una persona tenga menos de 20 y utilice Instagram. Como se puede ver, hay un único resultado resaltado de color amarillo, que nos dice que un total de 2 personas dividido por la cantidad de 385, el total de general, nos da un porcentaje del 0,52%. Y pasando a la última pregunta de esta tabla, que nos dice la probabilidad que tenga entre 40,5 y 25,5 años, que utilice Instagram y Facebook. Como se puede ver, resaltado de color verde, la cantidad de personas que utilizan Facebook, que tenga ese rango de edad, y el rango de edad que utilice Instagram, está resaltado de color morado, y el total de ello es 165, el conjunto
dos redes sociales dividido por la cantidad en general y nos da una probabilidad representativa del 42,60%. Eso ha todo sido por hoy. Le agradezco por poner atención y que tenga una excelente semana. Gracias.